vamos a hacer un ejercicio inédito. Vamos a tener un debate entre Leonardo Núñez, periodista, analista político e investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y precisamente Gabriel García, que es el coordinador general de programas para el desarrollo del gobierno federal y quien tuvo a su cargo la elaboración de este censo y quien es además quien coordina a los servidores de la nación. Yo de entrada le agradezco a Gabriel la disposición para participar de este diálogo. No es muy común que un funcionario público acepte debatir en estas condiciones, en estos términos, y creo que es un gesto democrático importante. Desde luego también le agradezco a Leonardo la disposición a participar de este ejercicio. Quiero comunicarles cuáles son las reglas de este debate. Este debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por parte del moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así, a ver si lo podemos escuchar. Bueno, no lo tenemos, pero ahorita lo van a escuchar. De todas formas, los participantes podrán consultar los segundos que les quedan en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no podrán arrebatarse la palabra, solamente podrán hacer algunas exclamaciones o preguntas, siempre que sean breves y en caso de que no puedan contenerse. De preferencia les pedimos que puedan escuchar a su interlocutor cuando esté haciendo uso de su tiempo. Vamos a comenzar, si les parece, con este debate. Yo quisiera plantear como primera pregunta, Gabriel García, el argumento inicial de este artículo que escribe Leonardo y su compañera es que este ejercicio denominado censo de bienestar no debe ser llamado censo. Gabriel, ¿es o no un censo y cuál fue el objetivo de este trabajo? Para esta parte tenemos 2 minutos, por favor. Para nosotros, desde luego, es un censo. La información con la que contamos es que visitamos todos los rincones de México, todas las comunidades rurales y las colonias populares en donde está la mayor necesidad, la mayor pobreza. Tenemos, para recapitular, que este censo visitó 26.400.000 domicilios. Tengo la evidencia fotográfica y la georreferencia tecnológica para demostrarlo. En esos domicilios logramos encontrar a 32.5 millones de personas únicas, que significa que una persona pudo haber sido entrevistada en varias ocasiones. Como se le pide su identificación, su CURP, filtramos para no duplicar y saber exactamente cuántas personas tenemos. Y este conjunto de 32 millones de personas levantaron 58 millones de cuestionarios. Un cuestionario por cada programa integral que detalla con precisión lo que se conoce como reglas. Por ejemplo, ¿cuál es la regla para un adulto mayor? Significa que sea mayor de 68 años. Y con eso, ya inclusive gracias al Poder Legislativo, ya se puede decir que es un derecho. Pues, ¿cuál es el requisito? Tener más de 68 años y en el caso de comunidades indígenas, 65. Es una metodología que podemos demostrar y aquí vamos a estar para aclararlo hasta donde sea necesario. Y con mucho gusto. Muchas gracias, Gabriel. Leonardo, 2 minutos para responder a esto que acaba de decir. Claro, Gabriel. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo repetiría la pregunta que te formuló Hernán sobre la importancia de las palabras al momento de denominar este ejercicio. Cuando se habla de un censo, tanto el presidente como en la terminología misma de lo que significa la palabra, nos referimos a la verificación de la información sobre toda una población. Esta puede ser todo un país o un grupo determinado. Y este fue el discurso que manejó el presidente. El presidente dijo desde el momento que ganó las elecciones que se iba a tocar puerta por puerta, casa por casa, para encontrar a todos y cada una de las personas e identificar sus necesidades. El problema, y un poco ya lo resumían en la cápsula, es que, uno,
por muchos meses, por más de año y medio, no tuvimos información de cómo se había hecho este censo. A pesar de que puede que tengas toda la información, Gabriel, nunca se hizo un ejercicio de transparencia hasta la semana pasada que se publicó la metodología. Y lo que nos revela esa metodología que nos hicieron pública a todos es que se verificó solamente a un porcentaje de la población. Es muy importante que repitas este número de 32 millones de personas que respondieron cuestionarios únicos, porque de entrada en México tenemos 52 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? Entonces, de entrada ahí hay una diferencia de 20 millones de personas que no fueron capturadas dentro de ese proceso del censo del bienestar. Y entonces, si no capturas a toda la población, no puedes llamar a ese ejercicio un censo. Y creo que es fundamental que reconozcamos eso y que entonces pensemos o en convertirlo en un censo de verdad o en llamarlo de otra manera, porque las palabras sí son importantes, porque cuando empezamos a llamar a las cosas como no son, entramos a este juego en el cual, como en 1984, el Ministerio de la Verdad puede ser el encargado de crear las mentiras. Y entonces, creo que ese es el primer punto con el que quisiera abrir, y en algún momento esperaría que empecemos a debatir un poco sobre las cifras iniciales, pero esto es lo que resulta fundamental, porque si el censo no capturó a todas las Gracias, personas... Leonardo. Hay personas excluidas. Gracias, Leonardo. Gabriel, otro punto que tocan Leonardo y Katia en su artículo es que el censo no tiene definida a la población objetivo. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Primero quisiera responder. Leonardo, me da mucho gusto que revisen con esta minuciosidad. Efectivamente, tenemos 32 millones de personas que fueron entrevistadas. Y es correcto. El Coneval dice que hay 52.4 millones de pobres. Entonces dices, ¿dónde están los otros 20? Nada más que tienes que checar muy bien. Mira, los 52.4 millones de personas en pobreza incluyen toda la población. O sea, niños menores de edad y población joven antes de los 18 años. Y los beneficiarios de los programas sociales incluyen solo a mayores de edad. Y te lo explico, muy fácil. Una familia que recibe un apoyo para becas Benito Juárez, los niños no pueden recibir el dinero, lo tienen que recibir sus mamás, sus padres, los padres de familia. Entonces tú estás comparando la población total con una población de beneficiarios de programas sociales. Si yo le sumara los beneficiarios, digamos, por ejemplo, en el programa de becas, tenemos 10 millones de personas, de niños becados, pero eso representa, medidos por familias, cerca de 3.600.000 familias. Ojalá puedas revisar esto. Yo me voy a encargar de darte la información para que quede claro que tienen que comparar peras con peras. Gracias, manzanas Gabriel. con manzanas. Gracias, Gabriel. ¿Qué contestarías a esto, Leonardo? Creo que el punto por el que estamos discutiendo es justamente también una de las críticas principales, que es toda la información que se ha transparentado sobre este censo es un documento técnico, que es el que estamos discutiendo, y una tabla en un documento de PDF con resultados de una sola hoja, un par de hojas. Y claramente, si no tenemos datos abiertos, que es lo que se necesitaría en cualquier programa transparente, claramente estamos en esta serie de discusiones porque con la información que se nos ha presentado, no podemos saber si el Censo del Bienestar encontró a personas que no habían sido, más bien que eran fantasmas, como se había declarado. Recordemos que el presidente dijo que había niños fantasma, por ejemplo, en el programa de estancias infantiles. Eso no sabemos cuántas personas sí hubo, cuántas no hubo, porque no hay una base de datos abierta para que podamos verificar caso por caso. Y creo que ese podría ser un compromiso que sería muy adecuado que pudiéramos tener aquí, de que se libere la información en formato de datos abiertos como lo mandata la ley, para que entonces podamos meternos realmente al fondo de la discusión, porque ahorita estamos hablando de un documento que se escondió durante un año y medio, con una serie de resultados que fueron producto de muchas solicitudes de información que realizó la ciudadanía y que siempre se estuvieron bateando. Y ahorita tenemos solo estos dos documentos. Entonces, necesitaríamos tener datos abiertos para que podamos entonces sí verificar cada caso. Y a mí me encantaría, comerme todas mis palabras y que me digas, ¿sabes qué? Aquí están esas personas que no encontramos, estos son registros duplicados, encontramos a nuevos pobres y el Censo del Bienestar cumple con su objetivo. Leonardo, Gabriel, necesito irme a un corte, está muy interesante este debate, pero les pido que me aguarden un momento aquí, en un minuto estamos de vuelta. Claro. ¿De acuerdo? Vamos a un corte.
Gracias, estamos de vuelta en la octava en un interesante debate entre Gabriel García, coordinador de programas integrales de desarrollo de la Presidencia de la República y encargado de la elaboración del Censo del Bienestar, y Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos debatiendo el Censo del Bienestar precisamente. Gabriel, hace un momento Leonardo decía y plantea en el artículo que este censo no ha sido transparente en su elaboración, en su metodología. En esta participación les pediría 1 minuto y medio. ¿Podrías responder a estas afirmaciones que hace Leonardo? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, sí es un censo, porque visitamos todas las 300,000 localidades que existen en el país, localidades y colonias, y van a tener la georreferencia en cada punto. ¿Por qué no es un documento opaco? Mira, tomamos la fotografía, los datos, las CURPs, las direcciones de las personas. Los datos de las personas están protegidas. Eso lo deberías de saber por la organización a la que perteneces, que está en contra de la corrupción y la transparencia. Hay una ley que inventaron que protege los datos personales de las personas, y eso es la razón por la que esa información no está publicada. Pero los padrones con los nombres están ahí. Los nombres de los servidores de la nación han sido transparentes desde el primer día de su existencia. Lo que pasa es de que todos los que pertenecen al viejo régimen, como esta organización con concepción neoliberal, donde participa Claudio X González, que es en donde trabajas, no quieren ver que enfrentamos una nueva realidad, un nuevo modelo mexicano. Si no fuera esta información transparente, simplemente nosotros deberíamos de ser destituidos. Por eso digo con toda franqueza que estamos perfectamente transparentes, porque ahí están publicadas las nóminas de todos los servidores de la nación y va a haber un registro pormenorizado de cuántos levantamientos hizo cada persona. Si no, no tuviéramos información de 20 millones de beneficiarios. A León. Sí, lo primero y la respuesta fundamental es el hecho de que haya protección de datos personales no justifica que la información se esconda. Justamente por eso hay versiones públicas en las cuales se deben presentar datos, por ejemplo, como los que tenemos sobre el coronavirus, que son un formato CSV, en el cual yo no veo el nombre de quién es, pero sí veo sus datos demográficos, de su edad, su nivel educativo, cuál es su género. Esa información por ley debería presentarse de esa manera. Pero en este caso no tenemos esa información, entonces justo deberíamos trabajar para tener una versión pública para que podamos analizar a profundidad y se cumpla con el estándar de transparencia. Lo segundo que me llama la atención es que insistimos en llamar que esto es un censo cuando en tu propio documento metodológico dices que en la mitad de los municipios de todo el país, en 1,228 municipios, se dice que se hizo una metodología de bola de nieve en la cual no se hace un censo puerta por puerta, no se buscan a todas las personas, sino que en palabras textuales de cuál es tu documento metodológico dice: consiste en la incorporación de nuevos encuestados por referencia de las otras personas inicialmente seleccionadas. No es un muestreo casa por casa, sino es la creación de una red de personas que no es un censo. Otra vez, el gran problema con llamar censo algo en el cual no están todas las personas es que se excluyen a muchas personas que podrían necesitar programas sociales y no están en el censo del bienestar. Que esa fue la principal crítica, por ejemplo, en este momento, sobre los créditos otorgados con las tandas del bienestar. Si no estás dentro del censo, quedas fuera. Y el censo, a pesar de que se llama censo... Leonardo. Gracias. Gabriel García, 1 minuto y medio, por favor, para responder. Pues mira, por supuesto que podemos entregar toda esa información. Para la gente que dice CSV, pues es una base de datos. No tuviéramos 20 millones de beneficiarios identificados con fotografía si no tuviéramos la información debidamente levantada. Esta información te la vamos a poder proporcionar, pero checa bien tus datos. No confundas. Esa ha sido la tradición de esa organización a la que perteneces. Vamos a iniciar una nueva etapa. Te ofrezco darte toda esta información, pero te aseguro que hay evidencia de levantamiento casa por casa, pero también en centros de trabajo y estudio, porque los estudiantes de educación media superior se censaron en los 13,000 centros educativos, es una pensión universal, pero también en sus casas.
Lo mismo los jóvenes construyendo el futuro, se registran en una plataforma, pero también en sus casas. Se suma todo. En general, lo que te puedo decir es de que si no se hubiera hecho de esta manera, no se hubiera descubierto la inflación tan exagerada de los padrones, con lo cual antes se practicaba la corrupción. Había padrones inflados que han sido desinflados y pronto vamos a dar muchas evidencias de eso y nunca esta organización de Claudio X González a la que perteneces señaló ni tocó con el pétalo de una rosa a todos estos corruptos. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Leonardo, quisiera plantear otro tema. En el artículo hablas de que la función de los servidores de la nación no está clara o quizás que tampoco se ha llevado con mucha transparencia. ¿Podrías explicar mejor cuáles son tus críticas al papel de los servidores de la nación, por favor? Creo que el principal problema es que si el censo no está hecho para capturar a todas las personas, entonces hay que preguntarnos para qué se monta una estructura con 19,000 personas. Y aquí qué bueno que Gabriel nos menciona que los nombres, al menos de los servidores de la nación, están públicos, porque si revisamos en la base de datos, resulta que de tus 252 directores regionales, 34% de ellos fueron coordinadores de campaña, o representantes electorales de Morena. 30% fueron candidatos de Morena en la última elección y 20% provienen de un cargo de elección popular de Morena. Es decir, esta estructura está construida con cuadros políticos en los cuales no solamente los superdelegados, sino las direcciones regionales tienen un carácter eminentemente político que además, yo no lo digo nada más, el INE en su resolución del 16 de agosto determinó que se estaba utilizando al Censo del Bienestar y a los servidores de la nación para difundir ilegalmente la imagen del presidente. El 27 de diciembre de 2019 el Tribunal Electoral lo confirmó y además confirmó que hubo uso indebido de recursos públicos. Posteriormente tuvimos otra serie de señalamientos sobre el uso inadecuado de los servidores de la nación y de los programas sociales con la resolución del 30 de abril del INE una vez más, en la cual los programas sociales iban con una carta firmada por el presidente. Entonces, tenemos una doble conjunción en la cual no sabemos bien a bien un censo que no se hizo de manera completa y tenemos una estructura que es eminentemente política, porque además, tú lo sabes mejor que nadie, Gabriel, porque tú fuiste secretario de organización de Morena. Tu trabajo fue crear una red. Gracias, Leonardo. Gracias, sí. Leonardo. Gabriel, ¿podrías explicar a Leonardo y al auditorio cuál es la función de los servidores de la nación, por favor? Acercar el gobierno a la gente. El gobierno va a la gente, no la gente al gobierno. Y llegar a todos los rincones de México. Ahora bien, fíjate que me da mucho gusto que le des seguimiento a los antecedentes. Esto es bueno que lo señales, porque estamos proponiendo que si hay manipulación, como lo había en el pasado, como lo practicó muchísimo el financiamiento que entregó tu jefe, Claudio X González, a muchas de estas organizaciones políticas que perdieron privilegios, ya están desesperados. Deberíamos de proponer, y proponemos, que si hay un manejo turbio con sesgo electoral, todo funcionario debe de ir a la cárcel. Por eso es magnífico que se le dé un seguimiento y de haber un mal manejo, pues a la cárcel, así de sencillo. Gracias, Gabriel. Les pediría ahora si me pueden aguantar un minutito que toca hacer otro corte. Ya es el último y estamos de vuelta a la brevedad. Claro que sí. Mientras respiren. Vamos. Ya estamos de vuelta. Estoy muy relajado. Perfecto. Gracias por seguirnos aquí en La Octava. Estamos en el bloque final de este debate entre Gabriel García, coordinador de programas integrales de desarrollo de la Presidencia de la República, y Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La última participación fue de Gabriel. Leonardo, si te parece, te damos la palabra a ti ahora. Sí, claro. Arrancaría con la frase que dijo Gabriel, de que ahora es un momento diferente en el cual hay que acercar el gobierno a la gente. Quiero leer una frase presidencial que dice: no esperemos a que ellos vengan a hacer la solicitud, sino es momento de salir ustedes hacia ellos, ir a las colonias, a los barrios para ir construyendo. Los recursos tendrán que llegar directamente a los beneficiarios. Esta frase presidencial se dijo en 1990, cuando Carlos Salinas de Gortari creó los comités de solidaridad y las brigadas de solidaridad de Pronasol, que fue un mecanismo que articuló electoralmente
a el gobierno priista a través de la entrega de recursos. Y lo que tenemos ahora es una serie de estructuras, que en este caso son los servidores de la nación, que usan el mismo lenguaje que Carlos Salinas de Gortari y que además tiene una estructura muy similar, porque tenemos, como ya había dicho, esta estructura donde las personas que forman parte de los servidores de la nación tienen un carácter eminentemente político, y precisamente por eso ha sido sancionado por el INE en reiteradas ocasiones el uso ilegal de recursos públicos, cuando esta estructura promociona de manera ilegal al presidente Andrés Manuel López Obrador como si él fuera el gran benefactor de todos los mexicanos, cuando lo que justamente se trató de pelear desde los 90 contra el profesor es que los programas sociales tienen que ser derechos y no tienen que bajar a través de estructuras. Lo que se está haciendo en este momento no es eliminar a los intermediarios, sino es sustituirlos, simplemente los intermediarios de antes por los intermediarios de ahora. Ahora no es la jornada contra la desnutrición que hizo Rosario Robles en su momento, sino son servidores de la nación. Gracias, Leonardo. Gabriel, pues te acaban de acusar de salinista y creo que eso sí calienta. El piso es tuyo. Sí, no, 1 minuto y medio, por favor. Es el régimen que acabamos de derrocar y que tu jefe, Claudio X González, promovió. Dejaron de... privatizaron todo, abusaron. Yo entiendo que como él te paga, tú necesites argumentos de atacar, pero te voy a dar una tranquilidad. El gran logro de la Cuarta Transformación en los programas de desarrollo, en los programas sociales, es que es un sistema que se llama de la tesorería a la gente. Por eso estamos construyendo sucursales del Banco del Bienestar, que no haya intermediación de nadie. Se robaban por mínimo el 30% de los programas. Justamente todos los que nacieron, efectivamente así es correcto, en el Pronasol, que después se convirtió en el Prospera, y ahí estaban los funcionarios desde hace 20, 25 años, lucrando con el hambre y la necesidad de la gente. Esta es una nueva etapa. Hay libertad y hay un despertar de la conciencia. Te invito a que lo revises. Y toda la información la vas a tener. Y te digo que la crítica es lo mejor que nos puede pasar. Tú eres un economista joven y pronto vamos a tener buenas oportunidades para que entren al redil de la verdad y lo justo. Gracias, Gabriel. ¿Qué podrías contestar, Leonardo? 1 minuto y medio, por favor. Mira, de entrada yo diría que yo no voy a derramar ni una sola lágrima por el régimen anterior. Precisamente los trabajos de donde yo laboro, le pegamos a la estafa maestra, investigamos las empresas fantasma de Javier Duarte, investigamos los programas de desvío de recursos con la operación Zafiro en Chihuahua, evidenciamos cómo uno de sus servidores de la nación, Lomelí, tenía conflictos de interés y hacía cosas muy turbias ahí en Guadalajara. Y en Jalisco, denunciamos a Rosario Robles. En fin, creo que tú y yo estamos del mismo lado en el sentido de que por el régimen anterior no hay ni una lágrima que derramar. Y fíjate que yo por eso voté por Morena. Y creo que también precisamente por eso es por lo que yo estoy haciendo esta crítica tan aguerrida, porque me duele ver que una de las oportunidades de crear un censo, que sea un censo de verdad, y crear programas que puedan realmente sacar de la pobreza a las personas, se está desperdiciando porque se están construyendo estos mecanismos electorales y estas cosas mal diseñadas metodológicamente que ponen en riesgo la llamada Cuarta Transformación. Tan solo hay que recordar el número que nos dio Coneval la semana pasada. Si siguen las cosas tal y como están, vamos a tener 10 millones más de pobres porque los programas sociales no están llegando a todos, porque no se están haciendo planteamientos realmente revolucionarios, porque las palabras que dijiste y las palabras que dijo Salinas son exactamente las mismas. Vamos a llevar al gobierno al pueblo, pero con estos mecanismos que tienen un tinte absolutamente clientelar. Y si no, yo quisiera solamente una respuesta. Quisiera que nos podrías garantizar que ninguno de los servidores de la nación va a tener un cargo o va a ser candidato en las próximas elecciones. Si tú me garantizas eso, gracias, Leonardo. Javier pregunta si van a ser candidatos los servidores de la nación. Leonardo pregunta eso. Por principio, los servidores de la nación están siendo convocados a dedicarse de cuerpo y alma al servicio a favor de la gente. Nos rigen principios, nos rigen ideales. Presidente Juárez, sí considero que no es conveniente que los servidores de la nación participen en eso.
pero son libres porque es un derecho constitucional. Estoy seguro que los principios se van a anteponer a ello. Y si hay errores, los vamos a rectificar. Nada es perfecto, somos seres humanos, no ángeles. Gabriel, gracias. Les daría ahora un minuto a cada uno con las conclusiones de este debate. Leonardo, empezamos contigo, por favor. Es bellísima la frase que usas de que no somos ángeles, ese proviene de los papeles del Federalista, precisamente porque no somos ángeles, se necesitan reglas claras, se necesita transparencia, se necesita rendición de cuentas, se necesitan pesos y contrapesos. Y lo que estamos teniendo en este caso es la construcción de un censo del bienestar que por año y medio fue opaco, con una metodología que no fue transparente, que está integrado y está controlado por una serie de políticos que ya lo dijiste, tú esperarías que no participen en las próximas elecciones, pero seguramente conforme se acerque 2021 vamos a ver que muchos funcionarios que son servidores de la nación saltarán a tratar de ser electos aprovechando esa estructura. Y entonces todo el panorama que tenemos es de una oportunidad desperdiciada que agradezco mucho que tengamos esta oportunidad de debatir, pero que tendríamos que corregir porque no pueden creer que tienen el monopolio de la verdad, haciendo ejercicios que están excluyendo a un porcentaje de la población, que no son transparentes porque no tenemos los datos que espero que cumplamos con esta promesa de este programa y se abran, y que no se ha usado políticamente, lo cual pues, desafortunadamente creo que es una promesa. Gracias, Leonardo. Gabriel, un minuto de conclusiones, por favor. Leonardo, te recomiendo mucho el documento del presidente, La Nueva Política Económica. Te va a aclarar muchas cosas. Como economista, vamos a hacer un modelo mexicano que va a basar esto en principios y en valores que están en el pueblo de México. Primero. Segundo, está muy bien. No olvides que nos va a traer a mecate corto la gente, la revolución de las conciencias y de los jóvenes, como tú, inclusive. Y tercero, tengo la puerta abierta para aclararte hasta última instancia todo esto. Busca la verdad y júntate con los buenos en la UNAM. Gracias, Gabriel. Yo les agradezco mucho a ambos por este ejercicio. No es común que un funcionario público debata un artículo publicado en los medios de comunicación por espacio de casi media hora. Creo que este es un ejercicio valioso. Yo espero que se pueda repetir en esta era de la cuarta transformación. Les agradezco mucho a ambos por su participación y les reitero que este espacio está abierto para cualquier tipo de debates. Si se les ocurre alguno, por favor, háganoslo saber y aquí lo haremos. Muchas gracias a ambos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Vámonos a un corte. Ya